Hace 83 años, un 1 de septiembre de 1939, partía desde Berlín el último tren que transportaba niños solos, sin sus padres ni sus familiares, rumbo a la salvación que les significaría Gran Bretaña. Esto se llamó, durante los años 1938 y 1940, el Kindertransport, transporte de niños menores de 17 años, mayoría de ellos huérfanos, otros cuyos padres decidieron desprenderse de sus hijos ante la inminencia del avance nazi en Alemania, situación que se vio agravada en la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938, que fue la Kristallnacht, fue el ataque de hordas fascistas a negocios y casas de judíos en todas las ciudades de Alemania, lo que generó esta inminencia de una persecución y una tragedia para la humanidad y muy especialmente para los judíos. Este transporte de niños a Gran Bretaña había sufrido varias dilaciones. Gran Bretaña se negaba a recibir refugiados judíos ya desde el 36. Pero ante esta inminencia y con el lobby de dos organizaciones, uno que se llamaba el Comité Británico para los Judíos en Alemania y otro Movimiento para el Cuidado de Niños en Alemania, sirvieron de garantía, le garantizaron al gobierno de Gran Bretaña que ellos se hacían cargo de los gastos de transporte, de la manutención, de la educación, de la eventual migración de esos niños a otros destinos, y con esa garantía entonces el gobierno de Gran Bretaña aceptó, pero sin adultos, hasta 17 años. Muchos eran bebés y de eso se encargaban los niños de 14, 15 años. Las despedidas en las estaciones de trenes fue, como se podrán imaginar, de un dramatismo atroz. También salieron de Hamburgo. Y todos estos transportes de tren, el del 1 de septiembre de 1939 es el último. Hay otro último tren que sale el 14 de mayo, el último del 40, de Holanda, el mismo día en que cae y se rinde el ejército holandés ante las fuerzas nazis. Fueron entre 9 y 10.000 niños los que fueron transportados en esos 2 años, en el 38 y 40. La situación de muchos de ellos, por ejemplo, el primer transporte fueron 200 niños de un asilo, estaban allí esos niños, fue bombardeado, fue destruido por esa noche de los cristales, no fue bombardeado, fue destruido, fue atacado. Estos ya eran niños que eran huérfanos de que sus padres, muchos de estos padres ya habían sido deportados, y los vecinos o familiares de alguna manera cercanos que no los podían mantener, los dejaban en asilos. Así que fue un transporte humanitario que duró muy, muy poco tiempo. Y todos llegaban a un mismo puerto, al puerto de Harwich, donde había familias que se habían anotado para mantener estos niños. Muchos de ellos fueron a otros a campamentos de refugiados. Hubo una medida muy, muy desagradable en 1940, cuando esto había terminado. El gobierno inglés define que hay como 1.000 niños que son declarados como enemigos, y son trasladados a la isla de Man en 1940. Muchos de estos, por supuesto, hoy han dejado Gran Bretaña, muchos han viajado a Israel, a los Estados Unidos, Canadá, Australia, muchos se han hecho ciudadanos de Gran Bretaña y muchos terminaron adolescentes inscribiéndose en el ejército inglés para la lucha final de los últimos años contra el régimen nazi. Esto fue la historia entonces de este Kindertransport, el transporte humanitario de niños huérfanos
la mayoría de ellos judíos, pero había también niños que no pertenecían, y ahí hubo una solidaridad muy importante por parte de familias cristianas, cuáqueras, calvinistas, en todo este proceso humanitario que duró apenas 2 años. Este es el recuerdo de algo que ocurrió hace 83 años, un 1 de septiembre de 1938.